El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas del ático de Victoria Sterling mientras contemplaba la elegante invitación de boda que la había estado atormentando durante semanas. Jonathan Marcus, su exprometido de 3 años, se casaba con su asistente personal en lo que las páginas de sociedad llamaron la boda de la década. A sus 36 años, Victoria había convertido Sterling Communications, de una pequeña firma de relaciones públicas, en un imperio mediático. Su éxito era legendario. Su reputación era formidable, pero de pie, en pijama de seda, sosteniendo esa invitación, se sentía como la vulnerable joven de 25 años que había creído en la eternidad con el hombre equivocado. «Tienes que irte», le había dicho su asistente el día anterior. «Si no te presentas, pensarán que estás amargada. La prensa se lo va a pasar bomba». Victoria sabía que tenía razón. En su mundo de negocios y posicionamiento social de alto riesgo, las apariencias importaban casi tanto como los informes trimestrales. Necesitaba llegar a esa boda con la cabeza bien alta, preferiblemente con alguien impresionante del brazo. Fue entonces cuando recordó a Michael. Había conocido a Michael Rodríguez 3 semanas antes en las circunstancias más inesperadas. Su coche se había averiado en un barrio obrero tras una reunión comunitaria. Y mientras esperaba a su chofer, vio a un hombre enseñar a su hija pequeña a montar en bicicleta en el pequeño parque de enfrente. La niña, de unos 6 años, con rizos oscuros que se mecían bajo el casco, se había caído 2 veces. En cada ocasión, el hombre se había arrodillado a su lado con infinita paciencia, revisándola por si tenía algún rasguño, animándola, sin mostrar jamás un rastro de frustración. «Tranquila, Isabella», le había dicho con una voz que transmitía fuerza y dulzura. «¿Recuerdas lo que hablamos? A veces nos caemos, pero siempre nos levantamos. Así es como aprendemos a volar». Algo en ese momento la impactó profundamente. Cuando por fin llegó su chofer, se encontró preguntando por el centro comunitario local, averiguando sobre sus programas extraescolares, y de alguna manera, terminando conversando con el hombre del parque. Michael tenía 38 años, un exarquitecto que había dejado su trabajo corporativo 2 años antes cuando su exesposa los abandonó. Ahora trabajaba en varios empleos a tiempo parcial. Manitas, construcción los fines de semana, clases particulares por las tardes, lo que fuera necesario para mantener a Isabella y estar presente en los momentos más importantes. La conversación había sido breve, pero Victoria se había marchado con su tarjeta de visita y una extraña sensación que no podía identificar. Cuando la asaltó la desesperación por la boda, su número fue el primero al que llamó. «Tengo una propuesta inusual», dijo cuando él contestó, intentando mantener un tono profesional. «Necesito una fecha para una boda este sábado. Es una necesidad de negocios y estoy dispuesto a compensarle justamente por su tiempo». Hubo una larga pausa antes de que Michael respondiera. «Señorita Sterling, agradezco la oferta, pero no creo que nos movamos en los mismos círculos». «Precisamente por eso esto funcionaría», insistió Victoria. «Mira, seré sincera. Mi exprometido se casa y necesito presentarme con aspecto exitoso y natural. Eres inteligente, bien hablado y te ves impecable. Es solo una noche, completamente profesional». Otra pausa. «¿Cuánto?» Victoria había ofrecido una cantidad que cubriría la guardería de Isabella durante 3 meses. Michael había aceptado. Ahora, al acercarse la noche del sábado, Victoria se encontraba más nerviosa de lo esperado. Había enviado a Michael a su estilista personal y le había encargado un smoking que lo transformó de manitas a galán. Cuando llegó a su apartamento, apenas lo reconoció. Los vaqueros informales y la camisa de trabajo habían desaparecido, reemplazados por un smoking negro perfectamente entallado. Su cabello oscuro estaba peinado, pero aún mostraba esa ligera ondulación que denotaba un hombre que trabajaba con las manos. Había algo casi magnético en la confianza que transmitía, no la arrogancia refinada a la que estaba acostumbrada en su círculo social, sino algo más profundo y auténtico. «Estás guapísima»,
dijo simplemente cuando ella apareció con su vestido de noche azul marino. Y la sinceridad en su voz la pilló desprevenida. La boda se celebraba en la prestigiosa finca Thornfield, un lugar que denotaba adinerados y prominencia social. Al entrar el coche en la rotonda, Victoria sintió un nudo en el estómago con la familiar ansiedad. «Recuerda», dijo, retocándose el pintalabios en el retrovisor. «Llevamos unos meses saliendo. Trabajas en gestión de obras. Mantén la ambigüedad si alguien pregunta por detalles». Michael asintió, pero cuando bajaron del coche y él le ofreció el brazo, ella notó que no parecía intimidado por la grandeza que los rodeaba. De hecho, se movía con una tranquila confianza que la sorprendió. La ceremonia se celebró en el jardín de rosas de la finca, con 300 invitados sentados bajo un dosel de rosas blancas y lámparas de araña de cristal. Victoria y Michael encontraron asiento cerca del fondo, pero ella sintió que las miradas los observaban de inmediato. Los susurros comenzaron casi al instante. «¿Quién es ese con Victoria Sterling? Es guapo, pero no lo reconozco. Debe ser de fuera de la ciudad». Jonathan lucía radiante con su smoking a medida, sonriendo radiante mientras su joven novia caminaba hacia el altar con un vestido que costaba más de lo que la mayoría de la gente hacía en un año. Victoria observaba con cuidadosa compostura, decidida a no dejar que ninguna emoción se reflejara en su rostro. Pero a medida que avanzaba la ceremonia, se encontró mirando de reojo a Michael. Él observaba el procedimiento con genuino interés, sin juzgar ni incomodidad. Cuando la novia tropezó ligeramente con Sue, mientras se vestía, Victoria lo vio inclinarse instintivamente hacia adelante como para ayudar, aunque estaba demasiado lejos para hacer nada. Durante la recepción, la fachada cuidadosamente construida de Victoria comenzó a resquebrajarse. Jonathan se acercó a su mesa con su nueva esposa, irradiando esa clase de presunción que le hacía doler los dientes a Victoria. «Victoria», dijo con falsa calidez. «Me alegra mucho que hayas venido». «¿Y quién es?» «Jonathan, él es Michael Rodríguez», respondió Victoria con suavidad. «Michael, mi socio, Jonathan Marcus». El énfasis en ex no pasó desapercibido para nadie. La sonrisa de Jonathan se tensó ligeramente al estrechar la mano de Michael. «Rod», reflexionó Jonathan. «¿También trabajas en medios?» «Construcción», respondió Michael con sencillez. «Construyo cosas que duran». La sutil indirecta no pasó desapercibida para Jonathan, cuyo negocio se había visto plagado de escándalos éticos desde su ruptura. Su nueva esposa, de apenas 25 años y visiblemente incómoda, le tiró del brazo. «Bueno», dijo Jonathan con voz más fría, «qué refrescante ver a Victoria explorando nuevos perfiles demográficos». Victoria sintió que le ardían las mejillas de vergüenza y rabia. Pero antes de que pudiera responder, Michael se levantó lentamente. En toda su estatura, era impresionante, y algo en su actitud llamaba la atención. «¿Sabes?», dijo Michael con voz tranquila, pero con cierta irritación. «En mi trabajo, he aprendido que los cimientos más sólidos se construyen sobre el respeto y la integridad. Parece que algunas personas nunca aprenden esa lección». El rostro de Jonathan se sonrojó, pero antes de que pudiera responder, Michael continuó: «Victoria, ¿quieres bailar?». Mientras se dirigían a la pista, Victoria temblaba con una mezcla de humillación y gratitud. «Lo siento», susurró mientras Michael la abrazaba. «Siempre has sido cruel, pero meterte en esto fue imperdonable». «Él no te define», dijo Michael en voz baja, guiándola en un vals lento que la sorprendió por su elegancia. «Y ciertamente no define tu valor». Algo en su voz la hizo mirarlo a los ojos, y lo que vio allí fue una comprensión más profunda de lo que esperaba de su acuerdo comercial. «¿Cómo sabes bailar así?», preguntó, tratando de animar el ambiente. Michael sonrió, y por primera vez esa noche, la sonrisa se reflejó en sus ojos. «Mi hija insistió en que aprendiera. Tiene opiniones muy firmes sobre lo que hace a un caballero. Isabella parece una niña extraordinaria». «Lo es todo»,
dijo Michael simplemente. Cuando su madre se fue, pensé que mi mundo se acababa. Pero Isabella me enseñó que a veces perder lo que crees querer deja espacio para lo que realmente necesitas. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había algo en sus palabras que resonaba con un dolor que llevaba 3 años cargando. A medida que avanzaba la velada, Victoria se descubrió disfrutando de verdad de la compañía de Michael. Era inteligente sin ser condescendiente, seguro de sí mismo sin ser arrogante. Cuando sus socios se acercaban a su mesa, se defendía con soltura en conversaciones sobre todo, desde urbanismo hasta desarrollo económico. Pero fueron los pequeños gestos los que la destrozaron por completo. La forma en que se ponía de pie cuando cualquier mujer se acercaba a su mesa, como recordaba su preferencia por el agua con gas y se aseguraba de que su vaso siempre estuviera lleno. La forma protectora en que le ponía la mano en la espalda cuando caminaban entre la multitud. A última hora de la noche, sentados en la terraza de la finca con vistas a los jardines, Victoria se encontró contándole a Michael cosas que nunca le había contado a nadie. Sobre la soledad del éxito, sobre la presión de parecer siempre perfecta, sobre cómo la traición de Jonathan la había dejado. Ella cuestionaba todo lo que creía saber sobre el amor y la confianza. Me engañó con ella, dijo en voz baja, señalando con la cabeza hacia la pista de baile donde Jonathan hacía girar a su nueva esposa bajo las lámparas de araña. 3 semanas antes de nuestra boda, me enteré por un fotógrafo de la prensa sensacionalista que los había estado siguiendo durante meses. Michael guardó silencio un largo rato. Lo siento. Ese tipo de traición te cambia. ¿Cómo lo haces?, preguntó Victoria. ¿Volver a confiar después de que alguien a quien amas te abandona? Michael miró hacia el jardín, donde las luces de colores centelleaban entre las rosas. Tuve que aprender que la partida de la madre de Isabella no se debía a mi valor como persona. Se debía a su incapacidad para asumir la responsabilidad de amar a alguien por completo. La lección más difícil que he aprendido es que no puedes dejar que las limitaciones de otra persona definan tu capacidad de amar. Victoria sintió lágrimas resbalando por sus mejillas antes de darse cuenta de que estaba llorando. He estado tan enojada durante tanto tiempo. Me dediqué al trabajo porque era lo único que tenía sentido. La ira nos protege, dijo Michael con dulzura. Pero también nos aísla. Isabella me enseñó eso. ¿Cómo? Michael sonrió suavemente. Estuvo furiosa con su madre durante el primer año. No hablaba de ella, no miraba fotos. Entonces, un día, me preguntó si estar enojada con mamá significaba que no podía amar a otras personas. Me di cuenta de que estaba haciendo la pregunta que yo había tenido miedo de hacerme. Victoria se secó los ojos. Con cuidado, intentando no correrse el maquillaje. ¿Y cuál era la respuesta? Que el amor no se debilita por el dolor. Simplemente hay que tener más cuidado con donde aterriza. Se sentaron en un cómodo silencio un rato, viendo cómo continuaba la celebración en el interior. Victoria sintió que algo se movía en su pecho, como el hielo que empieza a descongelarse tras un largo invierno. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Por supuesto. ¿Por qué accediste a esto? El dinero no pudo haber sido la única razón. Michael guardó silencio tanto tiempo que Victoria pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz era pensativa. Hace 3 semanas, te vi en aquella reunión del centro comunitario. Te quedaste después de que todos se fueran, haciendo preguntas serias sobre los programas infantiles, tomando notas como si sus respuestas realmente importaran. La mayoría de la gente en tu posición habría firmado un cheque y se habría ido. Él se giró para mirarla directamente. Pero tú te quedaste. Escuchaste. Y cuando ese niño derramó jugo sobre tu traje de diseñador, no te inmutaste. Lo ayudaste a limpiarlo y le dijiste que a todos nos pasan accidentes. Victoria recordó ese momento. Marcus, de 8 años, se sintió mortificado. Pero ella había visto su propia torpeza infantil en su vergüenza. Entonces me di cuenta de que quizá no eras tan diferente del resto de nosotros como sugería tu reputación, continuó Michael.
Cuando llamaste por lo de esta noche, pensé que tal vez alguien que entendía lo de ser juzgado por las apariencias también podría entender lo de las segundas oportunidades. Victoria sintió que se le cortaba la respiración. ¿Segundas oportunidades? No he tenido una cita desde que se fue la madre de Isabella. No he querido, pero hay algo en esta noche, en estar aquí contigo. Siento que tal vez estoy lista para recordar lo que es conectar con alguien de nuevo. La honestidad en su voz desgarró algo en el pecho de Victoria. Durante 3 años, se había blindado contra cualquier sentimiento real por nadie. Pero sentada allí, con este hombre que le había mostrado más cariño genuino en una noche que Jonathan en 3 años juntos, sintió que esos muros empezaban a derrumbarse. Michael, empezó, pero él le levantó la mano con suavidad. Sé que se suponía que esto eran solo negocios, dijo, y lo entiendo si eso es todo. Nuestras vidas son muy diferentes. Victoria lo miró. Realmente lo miró, viendo más allá del smoking prestado al hombre que había debajo. Un hombre que sacrificó su carrera para estar presente para su hija, que aprendió a bailar solo porque le importaba a una niña de 6 años que podía ver a través de su imagen pública, a la mujer herida que había debajo, y ofrecer consuelo sin juzgarla. Y si no quiero que sean solo negocios, se oyó decir. Los ojos de Michael la escrutaron. ¿Qué dices? Digo que quizá esta noche ha sido la más sincera que he sentido en 3 años. Digo que verte esta noche, ver cómo tratas a la gente, cómo te mueves por el mundo con tanta integridad, me hace querer ser mejor de lo que he sido. Respiró entrecortadamente. Digo que creo que me gustaría conocer a Isabella si estás dispuesta a presentarnos. La sonrisa de Michael fue como el amanecer después de una noche muy larga. Le gustaría. Ha estado preguntando por la guapa que ayudó a Marcus con su jugo. Victoria rió entre lágrimas. Ella sabe de eso. Isabella sabe todo lo que me importa, dijo Michael en voz baja. Y tengo el presentimiento de que tú vas a ser muy importante. Mientras conducían a casa esa noche, con la cabeza apoyada en el hombro de Michael en el asiento trasero, Victoria se dio cuenta de que a veces las invitaciones más inesperadas conducen a los destinos más extraordinarios. Había contratado a Michael para que la ayudara a salvar las apariencias en la boda de su ex, pero él había hecho algo mucho más valioso. La había ayudado a salvar su corazón. 6 meses después, Victoria entraría en ese mismo centro comunitario, no como ejecutiva visitante, sino como tutora voluntaria de lectura. Isabella estaría a su lado, charlando animadamente sobre las historias que compartirían con los otros niños. Y Michael también estaría allí, impartiendo un taller de reparaciones para el hogar para madres solteras. Su cinturón de herramientas sería reemplazado por una sonrisa amable y una paciencia infinita para las preguntas sobre cómo arreglar grifos que goteaban y puertas que rechinaban. La invitación de boda que una vez representó todo lo doloroso del pasado de Victoria estaría guardada en una caja de recuerdos, no como un recordatorio de la pérdida, sino como un testimonio de la hermosa verdad de que, a veces, las historias de amor más significativas comienzan como acuerdos comerciales entre 2 personas lo suficientemente valientes como para dejar caer sus barreras. A veces, la sanación no proviene de evitar los lugares que nos hieren, sino de regresar a ellos con alguien que nos ayuda a verlos de otra manera. Y, a veces, el regalo más profundo que podemos darle a alguien no es la perfección, sino la valentía de ser lo suficientemente vulnerables como para dejar que el amor nos encuentre donde estemos.